Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean muy bienvenidos al canal nuevamente. Si no me conoces, mi nombre es Daniela y en videos anteriores que he hecho relacionado tanto al bootcamp de Pareto Talent como al trabajo remoto en general, me han dejado varias preguntas relacionadas a cómo es trabajar con un cliente de Estados Unidos, qué tipo de trabajo hago, cómo traer el dinero desde el exterior hacia tu país y muchas otras cuestiones más que en el video del día de hoy me gustaría responder. Obvio, todo relacionado desde mi experiencia personal y bueno, desde mi país también, más que nada cuestiones que tengan que ver con el dinero, porque yo soy de Argentina y esto puede variar de país en país. Bueno, me traje la computadora porque así se me va a hacer un poco más fácil y acá tengo mi ayuda a memoria respecto de las preguntas. Pero vamos a comenzar primero lo primero, definir qué es lo que yo particularmente hago, porque trabajos remotos, como bien sabrán, hay un montón. Entonces, a lo que yo me dedico exactamente es a ser asistente ejecutiva. Y aunque un asistente ejecutivo sea parecido a un asistente virtual, claramente no son lo mismo. El asistente ejecutivo tiene habilidades más profundas, conocimiento en herramientas digitales también más profundas. ¿Por qué? Porque un asistente ejecutivo suele tener actividades y tareas más específicas y trabajar con ejecutivos de alto rango como lo es un CEO, un gerente o un presidente. Y en el caso de los asistentes virtuales, sus tareas suelen ser más generales y suelen dar apoyo administrativo general y puede ser a cualquier tipo de persona. Sin mencionar también que suelen trabajar con varios clientes a la vez, lo cual no es el caso del asistente ejecutiva porque suele trabajar para un solo cliente a tiempo completo. Ahora bien, ¿qué idioma se utiliza para trabajar? Bueno, al ser un cliente de Estados Unidos, el idioma que se utiliza al 100% es el inglés. Puede suceder que justo te toque un cliente que hable los dos idiomas, que le guste practicar español de vez en cuando, que es mi primera lengua. Me ha pasado con mi primer cliente, que lo conseguí a través de Upwork. Si no lo viste, te dejo el video por ahí arriba. Y el primer cliente que tuve, justamente su madre era de Puerto Rico. Entonces, si bien él había nacido en Estados Unidos y obviamente era estadounidense, le gustaba mucho mantener sus raíces y el poder practicar el idioma español y poder rodearse de latinos. Esto es muy bueno y práctico si por ahí sentís la necesidad de explicarte alguna cuestión que no sepas hacerlo en inglés y el cliente te da la posibilidad de hacerlo en español. Es genial porque es un win-win para los dos. Pero el segundo cliente que tuve de Estados Unidos, ahí ya era prácticamente 100% en inglés. También tuve en esta última empresa, estuve trabajando con una chica que era de mi propio país, era argentina, pero ella había tenido la posibilidad de irse desde muy chiquita a Estados Unidos a los 6 años, entonces prácticamente el idioma español, si bien no lo perdió, porque todavía lo hablaba, no lo hablaba al nivel que hablaba el inglés. Entonces claramente, aunque me daba la posibilidad de que hablemos en español, la gran mayoría de las veces era la comunicación en inglés. ¿Necesitas tener un inglés perfecto? La verdad es que no, pero a día de hoy se está pidiendo un C1, es decir, un nivel avanzado en el idioma. Si vos tenés un poquito menos, como es mi caso, yo tengo un B2 intermedio alto, estoy obviamente estudiando e intentando subir de nivel y estoy muy cerca, pero puede suceder que algunas cosas uno no las sepa, no las entienda del todo y es lo más lógico cuando no tenés un nivel C2. Te va a costar entender ciertas cuestiones, pero si te la podés rebuscar mientras estás hablando y no se nota esta cuestión de que alguna cosa no sepas o no entiendas y te la podés rebuscar bien en ese sentido, es decir, no sos notorio a la hora de no entender algo, te puedo asegurar que no vas a tener ningún problema y vas a poder trabajar lo más bien con el nivel que tengas. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta cuando estás trabajando para Estados Unidos es la diferencia horaria.
Y es muy importante tener en cuenta esto porque hay varias zonas horarias en Estados Unidos y en la última empresa que estuve trabajando había varias zonas horarias metidas en la misma empresa. Es decir, estaba trabajando para la COO que tenía Mountain Time, es decir, unas 4 horas de diferencia respecto de Argentina. Después estaba trabajando para la Project Manager y ella estaba en la hora del Pacífico, es decir, que teníamos 5 horas de diferencia y en la práctica es bastante difícil mantener el ritmo, pero bueno, cuando uno tanto va a la entrevista como cuando también estás buscando trabajo en Estados Unidos, esto tenés que tenerlo en cuenta. Muy probablemente te va a tocar un horario que no sea del todo lindo, pero bueno, si estás dispuesto a aceptarlo, no pasa absolutamente nada. Entonces yo trabajaba depende la hora, ¿no? Porque en un momento dado, depende si es verano o invierno, cambia el horario, generalmente en el verano. Y entonces yo arranqué, cuando yo empecé a trabajar en Argentina era verano y teníamos todavía 5 horas de diferencia. Yo empecé cuando acá era la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Cuando acá cambia al horario de invierno y por ende en Estados Unidos cambian al verano, ahí pasamos a tener 1 hora menos de diferencia. Entonces en vez de ser 5, eran 4. Y con la hora de la montaña, en vez de 4, eran 3. Y ahí me dieron la posibilidad de trabajar desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Pero con el primer cliente que tuve, que es con el que no tenía problemas en cuanto al idioma porque le gustaba estar rodeado de latinos, su horario era la hora del este, ET. Entonces ahí la diferencia horaria era solamente de 2 horas y cuando cambiaba el horario creo que se convertía en 1. No recuerdo bien, pero realmente no era mucha la diferencia y estaba muy bueno porque se asemejaba mucho más a mi horario y podía terminar mucho más temprano. Creo que otra duda que surge bastante cuando uno comenta su trabajo es cómo uno lo consiguió. Bueno, creo que ya lo comenté en otros videos, pero mi primer cliente lo conseguí a través de Upwork y el segundo, cuando ya empecé a trabajar en 2 compañías a la vez, lo conseguí a través de la empresa Pareto Talent, que previamente había hecho el bootcamp y demás y bueno, formó parte de la empresa. Hay que tener en cuenta también que aunque uno sea freelancer, cuando uno está trabajando para el exterior, lo que uno de la manera en que uno está trabajando es como contractor. Es decir, hay un contrato de por medio que si bien no tiene legalidad en cuanto a la ley argentina, en este caso porque yo soy de Argentina, pero en el caso de que seas de cualquier otro país de Latinoamérica, tampoco tiene como tal validez debido a que, bueno, obviamente las leyes que conforman cada país no son las mismas. Y cuando hablo de leyes me refiero obviamente a las leyes laborales. Y ser contractor implica que vos no vas a tener ciertos beneficios que tenés si trabajaras para tu propio país. Por ejemplo, acá en la Argentina, cuando empezás a trabajar, sea de manera privada o pública, generalmente estás haciendo aportes para tu jubilación a futuro. Obviamente también tenés seguros médicos o lo que se conoce acá como obra social, vacaciones pagas y ciertos otros beneficios que hacen a la ley argentina, pero bueno, en tu país pueden ser otros beneficios. Todo esto en general cuando estás trabajando como contractor para una empresa de Estados Unidos obviamente no lo vas a tener, aunque muchas de las empresas, por no decir todas, tienen una cláusula que te dan ciertos días de vacaciones. De hecho, el contrato que vos firmás entre Pareto Talent y la empresa que te está por subcontratar te da 20 días de vacaciones pagas, podríamos decirlo de ese modo. Pagas en el sentido de que no te van a descontar nada del sueldo. Entonces vos te podés tomar esos 20 días de vacaciones. Pero ojo, si estás trabajando para Pareto, esos 20 días no te los podés tomar todos juntos, lamentablemente. A todos nos gustaría tomarnos
20 días de corrido, pero es imposible, lamentablemente. De hecho, cuando yo me quise tomar unos días de vacaciones porque me iba a Brasil, resultó ser que a pesar de que tu contrato dice que tenés 20 días de vacaciones, en realidad está sujeto a las políticas que tiene la empresa que te subcontrató y para la cual estás trabajando. Entonces, para esta empresa para la cual yo estaba trabajando, me comentó que yo podía tomarme de corrido solamente 5 días. Más que 5 días no podía, por más que mi contrato dijera que me daban 20 días. Es decir, que las vacaciones no te las podés tomar como vos querés prácticamente. No necesitas absolutamente ninguna visa, ni ningún papel, ni nada para poder trabajar en el exterior, porque como dije, sos contractor. Vos firmás el contrato normal, común y corriente, y generalmente tiene como estipulado por cuánto tiempo vas a estar. Puede ser por un periodo de 3 meses de prueba, se puede incluso alargar ese tiempo y todo, o especificar cuántos meses vas a estar trabajando y después, si te he visto no me acuerdo, nos vimos. Y si ese contrato se llegara a romper en algún momento, tampoco pasa absolutamente nada, no debes nada, no te deben nada y de todas maneras tampoco podrías reclamar a ningún lugar porque, bueno, es una empresa del exterior y, como bien dije, las leyes en cada país son totalmente diferentes y bueno, nada, las leyes laborales no tienen nada que ver entre un país y otro. Bueno, otra pregunta también que me hacían es ¿cuántas horas trabajás? Esto depende mucho del contrato en sí. Y del contrato que hagas con el cliente directamente, como yo hice con el primer cliente que conseguí por mi cuenta, y si no, también depende del contrato estipulado por la empresa subcontratante, es decir, por la empresa intermediaria, en este caso Pareto. Ellos ya tienen su propio contrato porque ellos son los que consiguen los clientes para que vos puedas trabajar. Entonces, en este caso, ellos estipulan un horario de 8 horas. Ahora bien, yo sé muy bien que en otras empresas se trabajan hasta 9 y 10 horas. Eso depende mucho de con quién decidas trabajar. También otra cosa que me preguntaban bastante en los videos anteriores, los comentarios que me han dejado, es qué cosas se podía hacer mientras estabas trabajando. Porque claro, es un trabajo remoto, yo lo hago desde la comodidad de mi casa o desde cualquier otro lugar. Entonces, si yo realmente podía o tenía la posibilidad de hacer alguna otra cosa a la par. No sé muy bien a qué se referían porque no me aclararon qué tipo de cosas querían hacer a la par de tener un trabajo, pero lo que yo comento siempre es que a pesar de que esto sea un trabajo remoto, es un trabajo común y corriente, es un trabajo como cualquier otro al cual se le debe dedicar tiempo, y de hecho vas a necesitar tiempo porque el que desconoce piensa que es una pavada lo que uno está haciendo, pero realmente de fondo hay mucho conocimiento, muchas habilidades, tenés que aprender a utilizar muchas herramientas digitales y en general vas a hacer tareas que requieren de tiempo, y es por eso que te las delegan o se las delegan a un asistente, porque para que ellos puedan estar un poco más liberados de tiempo para poder hacer cosas que realmente valgan la pena para sus propios negocios. Esa es la tarea particular y básica, digamos, que tiene un asistente tanto virtual como ejecutivo respecto de un cliente, el poder sacarle cosas que le ocupen tiempo para que ese cliente pueda dedicarse a lo que sí importa. Y ahora entramos a la parte de la plata, dinero, money. ¿Habrá compañía que esté dispuesta a pagarte directamente a tu cuenta de banco en pesos? Es decir, depende de qué país vivas, pero generalmente es en pesos, en Latinoamérica, sea peso argentino, uruguayo, mexicano, lo que sea. Ahora, yo te recomiendo que siempre pidas la plata en dólares porque es mejor. En Pareto Talent específicamente y con el cliente que yo he trabajado anteriormente, siempre me han pagado en dólares y esa plata se puede transferir tanto por Payoneer, PayPal o Wise. En Argentina no se estaba utilizando Wise, es decir,
la gente que ya tenía cuenta desde antes de la pandemia podía seguir utilizándola sin problemas, pero de un tiempo a esta parte los que querían hacerse una cuenta nueva en Wise, que de hecho cuando yo empecé a trabajar me hubiera gustado porque me dijeron que el tipo de cambio y el tema de los fees, es decir, de los costos y demás, era mucho mejor en esta aplicación que en otras, pero lamentablemente no pude crearme la cuenta porque no estaba permitido, no estaba habilitado. Ahora, hace muy poquito, no sé si el mes pasado o hace 2 meses, no sé, se volvió a habilitar el uso de Wise para nuevos clientes. Entonces, si no tenés cuenta hecha en Wise y estás viviendo, sos de Argentina, ahora sí te podés crear una cuenta. Pero te cuento que en mi caso personal siempre he utilizado Payoneer. Creo que PayPal lo he utilizado cuando trabajaba hace bastante a través de Fiverr. Y no me gustó tanto porque me parece que los costos de esa aplicación son mucho más elevados que en otras. Te sacan bastante dinero de tus ganancias, así que no me gustó tanto. Pero Payoneer me pareció muy buena y es la que sigo utilizando a día de hoy. ¿Y qué haces con la plata desde Payoneer? Es decir, cuando la tenés en esa aplicación. Bueno, sencillo, yo la paso a la cuenta de banco que tengo acá en la Argentina, así que eso depende, varía mucho de persona a persona. Hay gente también que creo que no sé, como que la pasa de alguna manera, pero no estoy sabiendo muy bien de qué forma, envía el dinero a otras aplicaciones como Dollar App y estas cuestiones, pero realmente creo que la transferencia de dinero de aplicación a aplicación te va comiendo plata, entonces no sé hasta qué punto vale tanto la pena. Y yo en lo personal tengo que vivir en pesos porque en este país se vive en pesos, entonces me parece que a menos que tenga ganas de ahorrar, no vale la pena mantener la plata en dólares, ¿no? O utilizar otra aplicación, sea Dollar App o lo que sea, a menos que me vaya de viaje. No recuerdo si lo dije o no, porque me puse a hablar de la plata, pero no recuerdo si dije lo que se paga. Creo que depende mucho del acuerdo que hagas primero con el cliente, si es que lo estás consiguiendo al trabajo por tu cuenta, como yo hice a través de Upwork. Es decir, depende del dinero que estés dispuesto a aceptar por hora. Y en el caso de Pareto Talent, ellos pagan directamente, el contrato dice $1000. Anteriormente, hasta el año pasado o hasta principios de este año, estaban pagando $800. Ahora esto subió a 1000 y también tengo entendido que le han subido el sueldo a otros asistentes dentro de la empresa, no sé a cuánto, capaz que 1200 o alguna cosa por el estilo, y esto depende mucho de la experiencia de cada asistente. Si vos ya traes experiencia probablemente de más de un año y bueno, tengas como más habilidades y cosas así, puedas muy probablemente cobrar un poco más. Pero en general es eso lo que se está ganando en esta empresa. Ahora bien, esto varía de empresa a empresa, porque si vos estás buscando trabajo fuera de Pareto, estás buscando con otra empresa, es decir, directamente con la empresa contratante del cliente para el cual vas a trabajar, o con otra empresa subcontratante, es decir, otra empresa intermediaria al estilo de Pareto, va a variar mucho. Y generalmente esas empresas te preguntan cuánto querés ganar, pero tenés que tener en cuenta, muy en cuenta, cuál es tu experiencia, cuánto tiempo hace que estás trabajando, qué habilidades tenés. En base a eso podés empezar a cobrar. Yo diría que, de hecho, si vos sacas el cálculo de lo que es $1000 que paga Pareto, vas a saber que a 8 horas todos los días, trabajando 5 días a la semana, porque fin de semana no se trabaja, y ojo porque en otras empresas sí te hacen trabajar los sábados, vas a sacar que la hora te la están pagando a un precio de 6.25 centavos de dólar, lo cual es bastante razonable, depende de la experiencia que tengas, depende cuánto hace que estás empezando, etcétera, etcétera. Si vos ya no sos junior, sos senior y tenés diferentes niveles de seniority, entonces ahí sí te diría que estás como con la vía libre para que cobres lo que vos quieras. Obvio que te lo paguen, eso ya es otra cuestión.
Hablando de la plata, me olvidé de contar algo muy importante, de comentar, mejor dicho, algo muy importante, que es la cuestión de cuando entras el dinero, por ejemplo, especialmente acá en la Argentina, si vos no tenés un trabajo declarado y te están entrando dólares y no se sabe de dónde, más allá de que hoy en día ya no te estén corriendo con esa cuestión, el gobierno de turno no está siguiendo atrás los pasos de gente que trae dinero del exterior, porque realmente no es mucho dinero, o sea, al año no es nada si te pones a pensar, es decir, no son una millonada de dólares, es nada, literalmente. Hay que tener en cuenta para el futuro, más que nada, y si querés tener, bueno, como venía planteando, querés tener quizás asegurada lo que es una jubilación y cosas por el estilo a futuro, habría que pensar que lo que tenés que pagar y lo que tenés que hacer acá en la Argentina particularmente, es pagar lo que se conoce como el monotributo, es decir, vas a la ex-AFIP o actual ARCA y te das de alta como autónomo. De esta forma estarías pagando los impuestos que corresponden como cualquier ciudadano de su país y también estarías pagando y contribuyendo con tus propios beneficios a futuro, como lo es justamente la jubilación e incluso también tener una obra social. Bueno, como no quiero que me quede tan largo el video, creo que ya voy a cortar acá y creo que de todas maneras respondí bastantes preguntas. Si te llegó a quedar alguna pregunta en el tintero, alguna cuestión, duda o sugerencia que me quieras dejar, me la puedes dejar escrita en los comentarios y que en cualquier momento la puedo responder, o incluso podría llegar a hacer otro video respondiendo nuevas preguntas. Así que bueno, hasta acá el video del día de hoy y suscríbete, déjame un like, un me gusta, compartir el video, porque a lo mejor muy probablemente le pueda interesar a otra persona que esté atravesando la misma situación que yo o que tenga ganas de atravesarla porque está buscando trabajo remoto, quiere trabajar para una empresa del exterior, etcétera, etcétera. Y obviamente me estarías ayudando un montón y me estarías haciendo un súper favor. Muchas gracias por ver y nosotros nos vemos a la próxima.